Huayna Cápac dotó de nuevos, muy suntuosos y grandes edificios, y a él es atribuida la construcción del laberinto subterráneo que llaman Chincana, del cual laberinto había salidas a los caminos de fronteras, puentes, fortalezas y otros edificios. Del gran infante y capitán Ausi Tupac, hijo del famoso Tupac Inca Yupanqui, este valeroso capitán Topa fue el que por mandato de su padre hizo un camino debajo de la tierra en la fortaleza de esta ciudad del Cusco hasta Coricancha, que era donde ellos tenían el templo y oratorio del sol y de la luna y de todas las demás huacas que ellos adoraban, hasta la entrada de este socavón en la dicha fortaleza en donde llamaban la Chingana, aunque ya es perdido y acabado todo, porque no hay quien atine por dónde va, sino es solamente la entrada, porque entrando en algún trecho se pierden y no pueden dar con el camino, porque ni en el dicho paraje del Coricancha no hay memoria de ello, y dicen que el Inca lo mandó cerrar para que no entrase nadie dentro. Además, afirma que Pachacútec construyó el gran templo del sol en el Cusco y que Tupac Yupanqui construyó un nuevo templo del sol dentro de la fortaleza de Sacsayhuamán, diciendo: era un templo famosísimo en la fortaleza de la ciudad del Cusco, con infinidad de puertas y una entrada labrada diabólicamente, que era una boca de serpiente que causaba a quienes la miraban espanto, y por ella entraban e iban por debajo de la tierra al templo y casa del sol llamada Coricancha, la puerta a lo que dicen algunos andinos viejos que está en una cueva que ahora se llama la Chincana, que significa cosa donde se pierden. En la historia general de los jesuitas, al hacer la descripción de la ciudad del Cusco, se menciona que al construir la iglesia de la compañía se encontraron con una serie de dificultades, porque el terreno, que era parte de la casa, estaba llena de unos sótanos o manantiales de agua que en otros tiempos formaban una laguna o pantano, que los incas desecaron, extrayendo las aguas hacia el río Guatanay, que por allí cerca pasa, y todo el tremendal lo cubrieron con cascajo, llevado a mano, de suerte que todo el terreno de la plaza quedó parejo y enjuto. Para salvar tan grandes dificultades, tuvieron que hacer muchas obras subterráneas, usando de tablones y tapiales y gran suma de losas y piedras labradas que sacaban de la fortaleza y de los demás edificios, y antiguallas de los incas de que estaban llenos todos los cimientos. Todo este trabajo se hizo sin tocar la célebre cueva del Cusco, que los indígenas llaman Chincana. La hicieron los reyes incas muy profundas y atraviesa toda la ciudad por en medio con su boca o entrada en la fortaleza de Sacsayhuamán y baja de lo alto por el lado del cerro donde está la parroquia de San Cristóbal y por muchos estados de Honduras va a dar y salir a lo que ahora es Santo Domingo, que como queda dicho era el famoso templo de Coricancha. Finalmente el cronista jesuita dice que el padre Porfirio, constructor de la iglesia de la compañía, no tocó esta cueva por ir muchos estadios debajo de la tierra y porque dicho socavón no pasa por medio de la citada iglesia, sino un poco más arriba por medio de las casas obispales. Desde niño, Garcilaso jugó con sus amigos en los laberintos de Sacsayhuamán, la obra mayor y más soberbia de los incas. Sus recuerdos mezclan el asombro por las enormes piedras con la indignación por la destrucción del monumento. Al cronista, como hoy, a miles de turistas les cuesta imaginar cómo se logró ese ensamblado perfecto de gigantescas piedras multiformes, y dice: pasadas aquellas 3 cercas, hay una plaza larga y angosta, donde habían 3 torreones fuertes en triángulo prolongado, conforme al sitio. Al principal de ellos, que estaba en medio, llamaron Muyucmarca, quiere decir fortaleza redonda, porque estaba hecho en redondo. En ella había una fuente de mucha y muy buena agua, traída de lejos por debajo de tierra. Nadie sabe por dónde entra el agua. Entre el Inca y los del Supremo Consejo andaba secreta la tradición de semejantes cosas. En aquel torreón se aposentaban los reyes cuando subían a la fortaleza a recrearse, donde todas las paredes estaban adornadas de oro y plata, con animales y aves y plantas contrahechas al natural y encajadas en ellas, que servían de tapicería. Había asimismo mucha vajilla y todo el demás servicio que hemos dicho que tenían las casas reales.
Debajo de los torreones había labrado, debajo de la tierra, otro tanto como encima. Pasaban las bóvedas de un torreón a otro, por las cuales se comunicaban los torreones, también como por encima. En los subterráneos mostraron gran arte. Estaban labrados con tantas calles y callejas que cruzaban de una parte a otra, con vueltas y revueltas, y tantas puertas unas en contra de otras, y todas de un tamaño que a poco trecho que entraban en el laberinto perdían el tino y no acertaban a salir. Y aún los muy prácticos no osaban entrar sin guía, la cual había de ser de ovillo grueso, que al entrar dejaban atado a la puerta para salir guiándose por él. Cuando era niño, junto con otros de mi edad, subí muchas veces a la fortaleza, y con estar ya arruinado todo el edificio pulido, digo lo que estaba sobre la tierra y aún mucho de lo que estaba debajo, no osábamos entrar en algunos pedazos de aquellas bóvedas que habían quedado, sino hasta donde alcanzaba la luz del sol, por no perdernos dentro, según el miedo que los indígenas nos ponían. Relata además que recorrer las galerías interiores de Sacsayhuamán tomaba alrededor de 7 días. Además, algunos de los túneles llegaban a Cusco, a 3 kilómetros de distancia, comunicando Sacsayhuamán con el Coricancha y otros edificios. Otros túneles se adentraban hacia el mismo corazón de los Andes, sin saber a dónde conducían exactamente. Huamán Poma de Ayala menciona que existía un camino subterráneo chincana de Calispuquio que iba hasta el Coricancha en el Cusco, existiendo una relación de ellas con Sacsayhuamán y Pumaparja Suchuna, el rodadero. En otras investigaciones se afirma que María de Esquivel, española, esposa de Carlos Inca, quien poseía una fortuna aún mayor que muchos españoles de la época y quien era custodio del tesoro de los incas, fue llevada vendada por su esposo desde el palacio de Colcampata por unos subterráneos. Alumbrada con una débil farola, pudo ver las estatuas de los incas de oro, así como una gran cantidad de artículos del mismo material. Luego Carlos Inca fue delatado por su mujer a los españoles, pero este ya había huido a las montañas de Vilcapampa. Quizás influenciados por tantas historias es que empiezan las exploraciones a las chincanas. Uno de los informes más antiguos proviene de 1624. En 1624, 3 españoles, Francisco Rueda, Juan Hinojosa y Antonio Orue, buscaron la entrada de la chincana. Se adentraron en ella en pos del oro perdido, pero jamás se volvió a saber de ellos. La historia quedó así grabada en la memoria de la ciudad. Fernando de Montesinos, de quien ya nos hemos ocupado, relata sobre el cambio de dinastía de los amautas a los incas y cómo estos se introdujeron en el gobierno. Trata de Mama Siuca, en la que su hijo Inca Roca lo lleva ocultamente a la Chincana, cueva notable que cae sobre el Cusco y hoy barrena a todo hasta el convento de Santo Domingo, que antiguamente fue Casa del Sol, vistiéndolo con láminas de oro y pedrería que brillaba a los rayos del sol. Resumiendo esta crónica, se dice que Mama Siuca quiere hacer pasar ante el pueblo que su hijo ha sido escogido por el sol, y para esto lo hace llevar ocultamente a través de un túnel existente entre el Coricancha y Sacsayhuamán, logrando su propósito, haciendo que sea reconocido como rey, el primero de la dinastía de los incas. Otros cronistas, como José de Arriaga, comentan igual la leyenda, sosteniendo que el nombre de este joven fue Manco Cápac. Antonio de la Calancha, al tratar sobre la fortaleza de Sacsayhuamán en el Cusco, dice: los incas construyeron un camino por debajo de tierra de más de 10 cuadras, todo labrado, que comunicaba dicha fortaleza con el Templo del Sol. A este subterráneo lo llaman la Chincana, que es lo mismo que decir donde se pierden o se esconde o laberinto. Mateo Pumacahua, el que se sublevó a los españoles, le mostró a su coronel, Domingo Luis Astete,
parte del tesoro inca. Le condujo vendado a través de la plaza de armas de Cusco, luego junto a un arroyo, posiblemente el Choquechaca, y tras mover unas piedras, bajaron por un camino escalonado hasta el suelo de la ciudad. Una vez allí, con los ojos bien abiertos, Astete contempló unas riquezas que lo dejaron atónito. Enormes pumas de champi con ojos de esmeralda, ladrillos de oro y plata y otras piezas de valor incalculable. Solo un detalle de aquel momento. Mientras Astete contemplaba el tesoro, oyó nítidamente cómo el reloj de la catedral daba las 9 de la noche, es decir, el lugar no podía estar muy lejos de aquel sitio, siempre subterráneamente. A principios del siglo XVIII, dos estudiantes se aventuraron en las cavernas de la Chincana Grande. José Sebastián es uno de ellos. Estaban equipados con cuerdas, ganchos y velas. Se prepararon por la posibilidad de encontrar trampas naturales que algunas historias cuentan están camufladas en la oscuridad por los hábiles incas que buscaban proteger sus misterios. Trampas como caídas desde 200 metros a más. Algunos dicen que pasaron 10 días, otros que pasaron varios meses. Fue en una misa en la iglesia de Santo Domingo y en plena celebración, un 24 de junio, que se escuchó el golpe claro de un objeto macizo contra las paredes de la iglesia. Al haber interrumpido la misa, los asistentes identificaron su procedencia. Al parecer, venía de atrás de una pared recientemente levantada. Cuando lograron romper el muro, vieron una caverna que se perdía en la oscuridad y a un anciano con una barba desgreñada. Murió poco después. Pero ¿cuál sería la sorpresa al identificarlo y ver que ese anciano era uno de los jóvenes aventureros que había osado desvelar los misterios del mundo subterráneo? Y la sorpresa se volvió asombro cuando firmemente en una mano sujetaba un choclo de oro macizo. En otra versión, se afirma que el estudiante estaba maniatado y con la mano destrozada. Logró hablar y contó que había partido de la Chincana Grande, llegando a encontrar mucho oro, trayendo como prueba el choclo de oro, pero sin saber decir de qué parte del laberinto lo sacó. Con esta reliquia, los monjes hicieron la corona de la Virgen. Poco después, el estudiante había muerto y nunca se supo la verdad del todo. Estos fortines se hallaban en comunicación subterránea unos con otros, así como también con los palacios reales y con el Templo del Sol de la ciudad. Tales trabajos subterráneos eran, según la tradición, muy ingeniosos. Tenían 4 pies de ancho y un estado de alto, pero en ciertos trechos se engolfaban y había en las paredes piedras puntiagudas, de modo que un hombre solo podía pasar por en medio de ellas, o bien su altura se disminuía tanto que solo a gatas era posible el tránsito. Todo esto con el objeto de poder salvar los tesoros de la ciudad a la fortaleza e imposibilitar una persecución enemiga, pues detrás de cada estructura había una capacidad bastante ancha para defender el paso contra un ejército entero. En 1923 se hará el primer intento científico de estudiar el enigma. Un equipo de espeleólogos, colaborando con la Universidad de San Marcos, realizó mediciones en las grietas subterráneas y avanzaron en dirección al litoral. Se perdió contacto con ellos. Pasado unos días, apareció milagrosamente uno de los exploradores en pésimas condiciones. Sus relatos dejaron estupefactos a todos. Habló de interminables laberintos y de terribles obstáculos, pero también de relatos increíbles que fueron censurados en el momento, hasta tergiversarse en el mito conocido. Lo cierto es que el sobreviviente se declaró anónimo y en 1927, tras peligrosos intentos de aventureros, el prefecto de la ciudad ordenó su cierre
hecho por las Fuerzas Armadas, que dinamitaron el acceso y la tapiaron. El tema quedó cerrado, pero en 1972, durante el terremoto en Lima, los miembros de un escuadrón de rescate descubrieron un sistema de túneles por debajo de la ciudad. Los análisis adicionales descubrieron que la red tenía interconexión con el sur peruano, perdiéndose en los Andes. En 1940, un hermano dominico entró dentro de la chincana con el campanero de la iglesia, un hombre sumamente pobre que conocía el lugar de acceso al túnel que había permanecido oculto dentro de la iglesia desde hacía muchos años. Entraron por el gran corredor y caminaron aproximadamente 1,5 kilómetros por el subsuelo del Cusco hasta llegar a una cámara debajo de las murallas de Sacsayhuamán, en donde estaba parte del oro de los incas. El hermano observó cantidad de piezas de oro y plata, así como las famosas estatuas de los soberanos incas. El dominico le dijo al campanero que no tocase nada y que el suceso permaneciese en secreto dentro de la comunidad de religiosos del convento. El secreto se enterró con la muerte de este hermano, pero se transmitió de prior a prior hasta nuestros días. Harold Wilkins, en su libro Misterios de la Antigua América del Sur y las antiguas ciudades secretas en América del Sur, habla de esta misteriosa red que parece interconectar todos los sitios arqueológicos del continente. El motivo de esta red sería la protección de los dioses propios y probablemente esconder las riquezas. Parecía servir como un secreto comunicante de todo el imperio. Los túneles irían hasta la selva de Quito por el norte y por el sur pasarían por Bolivia y el desierto de Atacama en Chile. Se sabe que muchos extranjeros que querían entrar en pasajes y cuevas en la zona nunca han vuelto a la luz del día. En 1950, los dos jóvenes entraron por una caverna parecida a esta. Esa caverna llevaba a un sitio, ellos no sabían. Y cuando entraron más adentro empezaron a sentir la falta de oxígeno. Claro que cada uno de ellos tenía una antorcha, pero mientras más entraban y más entraban, veían diferentes tipos de entrada. Y cuando llegaron en la parte del medio se encuentra que ellos vieron un lugar grande con bastantes riquezas y oro. Cada uno de ellos llevaba diferentes riquezas en la mano y el plan siguiente era el de salir, pero no se acordaban por dónde entraban. Entonces tuvieron que tantear, buscar sitios para poder salir. Uno de ellos tuvo la grandísima idea de separarse, una cosa que jamás se debe hacerse cuando entra a estos lugares. Estos lugares se llaman chincanas, que significan cuevas o entradas a túneles que tienen otra salida. Ahora, los dos jóvenes cuando estaban buscando se separaron y habrán estado unas 3 o 4 horas, cuentan el relato. Después uno de ellos empezó a golpear la puerta de un templo. Este templo es el templo de Santo Domingo, el que se encuentra en el Cusco. Al golpear la puerta de uno de los templos, uno de los curas que se hallaba en ese lugar, empezó a sacar las cosas viejas de un lugar y abrió una puerta antigua de madera. Y el joven que salió de ahí tenía un choclo de oro. Entonces el joven, agonizando por la falta de oxígeno y el aire del óxido del oro y de la plata que había aspirado, era un veneno muy fuerte para él. ¿Cómo se llama este aire que botan los óxidos del oro y de la plata? Se llama antimonio. Este es muy venenoso. Entonces el joven, cuando salió con el choclo de oro, murió a los pocos minutos de salir y entregó ese choclo. Actualmente ese choclo de oro se ha fundado para hacer una de las coronas, una de las vírgenes que se encuentra en el templo de Coricancha. Hoy en día se están haciendo excavaciones en Coricancha para poder encontrar ese pasaje. Ya lo realizaron antes en la piedra que llora sangre para poder encontrar la entrada, pero por muchos años que ha pasado ha llegado el lodo a tapar la entrada y no han podido encontrar un tipo de entrada, pero ahora en el Coricancha sí están encontrando.
Ya van 10 años que van a esa investigación y poco a poco están avanzando. Pero ese trabajo sí es verdadero, sí es oficial, digamos, no es una leyenda, no, es oficial. Sí, ahora tú vas al Coricancha y preguntas sobre la investigación. Los investigadores ahora siguen excavando, siguen buscando, siguen encontrando restos arqueológicos. Entonces, ya no es solo un mito, sino es una realidad. Entonces, quiere decir que el Cusco está interconectado por estas chincanas, esto mismo que vemos. Sí. Y debajo del Cusco, sí, hacia las huacas, iglesias, Coricancha. Exacto. Garcilaso de la Vega es otra persona que vivió justo con la llegada de los españoles. También tenía un padre español y una madre inca. Él es un gran relator y escritor del Imperio del Cusco. Tiene un libro llamado Los Relatos del Inca. Muy bien. Otros libros que actualmente no me acuerdo, pero en uno de los libros cuenta que posiblemente debajo de todo Sacsayhuamán se encuentra otra fortaleza, otra muy grande. ¿Qué? ¿Subterránea, tú dirías? Subterránea. Él preguntó, Inca Garcilaso de la Vega preguntó a uno de los aldeanos o personas que vivían en la zona. Y él contó que antes que los incas terminen de construir los demás sitios, Sacsayhuamán ya existía. Sacsayhuamán ya estaba hecho en sí. Entonces, Inca Garcilaso de la Vega relata que posiblemente los incas no han podido llegar a terminar ni comenzar la parte de Sacsayhuamán. Tal vez han podido agregar pequeños lugares, pero Sacsayhuamán es muy diferente a todas las zonas. Cuando lo vas a visitar, vas a ver el tamaño de rocas y bloques que son. Pesan sus 30 toneladas, sus 20 toneladas. Son realmente muy enormes las rocas. Y el tipo de corte que se hay en las rocas no es simplemente cortes simples. Prácticamente es como esta piedra de un material muy diferente y duro, y pareciera que hubieran utilizado herramientas con un fuerte filo y la han podido cortar como si fueran mantequilla. Existen 3 tipos de teorías sobre las piedras. La primera teoría es que muchas de las piedras se han podido romper gracias a una técnica, la técnica del hielo. ¿Qué hacían? Agarraban una piedra grande, hacían pequeños agujeros y en cada agujero echaban agua. Al día siguiente el agua se convertía en hielo y el hielo se expandía. Entonces se abría grietas en la piedra y el inca golpeaba y se partía la piedra. Esa es la primera teoría. La segunda teoría, posiblemente se cree que han encontrado un tipo de material muy diferente a la piedra y al lodo, que se podía convertirse algo igual que el cemento. Es por eso cuando vas a visitar en diferentes lugares, vas a ver que las piedras pareciera que hubieran sido moldeadas con la mano. Y la tercera teoría es de las personas unas personas que han habitado mucho más antes que los incas, tal vez una civilización como la Atlanta, o podríamos decir como extraterrestres en sí. Sería imposible de creer si no contáramos también con las célebres investigaciones realizadas dentro de la Cueva de los Tallos, donde se ha podido ver caminos similares a los descritos en estas crónicas, con profundidades imposibles, ríos subterráneos, fauna y flora, cuevas naturales, pero que presenta también partes artificiales de una civilización desconocida. Los andinos dicen que todo aquel que profane el mundo subterráneo secreto nunca volverá vivo o cuerdo. También hay rumores que durante la fiesta de los sacerdotes elegidos por la Pachamama se ven en estas cuevas con los descendientes de los incas que aún habitan el inframundo. En 1982, los catalanes Anselm Pi Rambla y Francesc Serrat, junto con un equipo a bordo del Boy Cruise Expeditions, se encontraban investigando en Perú. Al desembarcar en Pisco, se reunieron con Erich von Däniken. Él les recomienda indagar sobre los misterios del Cusco y la Chincana. Decidieron entonces dirigirse al Cusco. Empezaron grabando en Sacsayhuamán. Fue una mañana que decidieron ir al Coricancha, en el actual templo de Santo Domingo.
domingo. Allí se entrevistaron con el prior del convento. Al interrogarlo sobre la famosa leyenda de la chincana, grande fue su sorpresa cuando el padre les confirmó esta realidad. Y no solo eso, los invitó a testificar el lugar donde se encontraba la chincana. Él sabía dónde se ubicaba, pero nunca había entrado en ella. Se dirigieron a un lateral del altar mayor, retiraron la alfombra. Había una trampilla de madera. Premunidos de una barra de metal, la abrieron, bajaron a través de unas gradas bien conservadas, entraron en una cripta de apariencia del siglo XVII. En la parte izquierda había un refundido. Al explorar el sector, se toparon con una delgada pared de ladrillos rojos. El prior confirmó que eso lo colocó la orden de los dominicos en 1940. Sacaron los ladrillos y pudieron observar un túnel. La potente linterna que tenían fue devorada por la gran oscuridad allí reinante. La peligrosa anchura debía medir 2 metros de largo por 2 metros de ancho. El techo era perfecto, la piedra era de la más fina mampostería inca, el pasaje era interminable y recto. El prior no autorizó una investigación más profunda, no permitió ingreso de cámaras. Anselm se reunió con representantes del gobierno de Belaúnde, pero no se pudo articular la investigación. El periodista investigador Fernando Jiménez del Oso documenta la célebre Chincana Grande, llegando a introducirse a algunos metros y televisándolo a nivel internacional por primera vez. Empujados por tan morbosa curiosidad, contratamos a 2 obreros que durante unos días se encargaron de despejar en lo posible aquella cueva. No pudieron hacer gran cosa, porque eran demasiados los escombros, pero dejaron un pequeño conducto por el que cabía un hombre. Lo que no cabían eran los focos y la cámara. Aún así, utilizando un generador que fallaba continuamente, eliminamos la parte accesible para que ustedes fueran testigos directos de nuestro intento. Vale. Esto es oscuro. Ahí. Baja un poquito la luz para que se vea. Ahí. Cuidado, ¿qué pasa? ¿La luz? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Se ha ido la luz. Bueno, mirar bien la planta, por favor. Controlarla bien. Ilumínale a él, siempre intenta verle. Pero que se ha metido ahí abajo, ¿ves? Bien, ahí. La luz. Eso, así. Cuidado, no te acerques tanto. No te acerques tanto con la luz. Bueno, ya está dentro, ¿eh? Espera un momento, que se ha ido la luz. Iluminarle, ¿le veis? Sí. Bueno, pues dale ahí luz. Espera, quieto Fernando, que se ha ido el grupo. A ver ahora, ya vuélvelo. Bien, vale, cuidado, quieto un momento, es que está oscilando la luz. ¿Has visto algo? Nada. Luego hay un montón de piedras ahí abajo que obstaculizan el paso. Bien. A ver si sube la luz. Cuando se vaya la luz, acércala. Eso, mira. Vale. Acércala un poquito cuando ella se va. Es que la planta con la humedad o no sé, algo ha pasado. No, ese no espero. Ya. No se ve nada por ahí. Con la luz no podéis ver nada. Estoy en la cámara rodando todavía, ¿sabes? Sí, no. Se va la luz. Te vuelves un poco para acá. Por favor. Bien. Bueno, quedamos. La leyenda sigue en pie. Después de descender por esa especie de gatera, llegué a una parte más amplia en la que se abría un túnel, cegado a su vez por piedras. No eran demasiadas. Probablemente unos días de trabajo habrían bastado para despejarlo, pero no había tiempo. Y además, preferí dejar esa aventura para cualquiera de ustedes.
Javier Sierra y Vicente París arribaron a Perú a desentrañar este misterio. Fueron atendidos en Cusco por el prior del convento de Santo Domingo, Benigno Gamarra. Él les confesó que el túnel iba más allá de Sacsayhuamán y que llegaba hasta algún lugar de Quito, en Ecuador. Fuertes declaraciones, relato que acompañó con sendas evidencias. El padre les facilitó un acceso subterráneo y pudieron contemplar un recinto tapiado, algo así como una cripta que debería comunicar a la Chincana. Asimismo, le reveló a Javier Sierra que los terremotos de 1950 que soportó el Cusco obligaron a hacer refacciones estructurales en el templo. Eso conminó a tapar el corredor de la Chincana. En publicaciones que realizó Javier Sierra en la revista española Más Allá, mostró varias evidencias inéditas. Mencionó que existen 2 vías que se interconectan subterráneamente en la ciudad del Cusco. Una atraviesa y conecta la Chincana del Coricancha con templos incas e iglesias como la catedral, y un camino secundario que la interseca. Esto le da la apariencia de una cruz subterránea. Siendo más específicos y adelantándonos un poco, conviene comentar lo hallado por el proyecto Coricancha, del que hablaremos en breve. Ansel Pirrambla mostró evidencias que la Chincana estaba comunicada por 6 palacios en línea recta. Ellos son el Coricancha, el convento de Santa Catalina, la catedral o el templo de Huiracocha, el palacio de Huáscar, el Colcampata, templo de Manco Cápac y Huamanmarca. Todos estos lugares, así alineados, tenían entradas hacia el túnel de 2 kilómetros de longitud que termina en Sacsayhuamán, en un lugar que se denomina Chincana Grande. Aquí los trabajos arqueológicos han sido intensos, los cuales han permitido hallazgos asombrosos. La perfecta alineación astronómica de los 6 templos determina que se descarte la antigua creencia que los incas solo conocieron Venus como referencia astral. Ahora se sabe que lograron establecer sus precisiones astrales también con el Sol, la Luna, la Cruz del Sur y las Pléyades. Además, estas serían las vías o los ejes de la ruta Huiracocha, propuesta por María Scholten. María Scholten, matemática holandesa, es célebre por enunciar la hipótesis de que las ciudades incas de Bolivia, Perú y Ecuador se encontraban alineadas de un modo particular. En su documentado estudio, esta prestigiosa matemática defiende que ciudades como Cusco, Cajamarca o Tiahuanaco, entre otras, están ubicadas sobre una línea diagonal de 45 grados en el eje norte-sur de la cordillera andina, próxima al Océano Pacífico.